Pues bueno, mi amigo Enrique Hernández y yo mismo vamos a moderar a una serie de panelistas que ahora Enrique los va a presentar. Esta mesa redonda, fijaros, no sé por qué la han puesto la última cuando es la más importante. Proceso de financiación y fijación de precio en Europa, diferencias y similitudes. Llevamos aquí 3 horas esperando esta mesa. La verdad es que esto es una apuesta de largo también para esto, que es el informe que hemos elaborado, que me imagino que lo habréis cogido todos. Recomiendo su lectura y el que no lo tenga que nos lo pida si es que no quedan. Aunque en realidad es la segunda apuesta de largo, porque la primera la hicimos hace un mes, no llega, en el Parlamento de los Diputados, que tuvimos una reunión muy interesante, algunos estuvisteis acompañándonos, con todos los grupos parlamentarios y, bueno, y con todas las sociedades científicas que tienen algo que ver con el cáncer. Fue, la verdad, una reunión muy interesante. Y, bueno, aquí están los datos que hemos conseguido recopilar. Me parece que son muy dignos de lectura y de meditación y reflexión. Y un poco para eso estamos también aquí con nuestros invitados, porque cuando leáis veréis ahí, no voy a leer el informe, porque claro, eso ya es cosa vuestra. Pero, en fin, 5 titulares sí que he podido extraer, que están además en el informe. Dice, España tiene la tasa de financiación de medicamentos innovadores, tiene una tasa de financiación inferior a la de los países europeos analizados, 61%. En España la tendencia a esta situación sugiere un empeoramiento progresivo. España tiene la menor tasa de medicamentos innovadores sin restricciones, 37%. España tarda 15 meses en financiar los medicamentos innovadores. España tiene una tendencia al alza continuada en este retraso, de 410 a 470. Y, por último, el problema de las nuevas indicaciones en España de medicamentos aprobados, que es realmente una enorme dificultad. Muy bien, Enrique. Bueno, ya podríamos acabar la mesa, porque con las 5 de esas que ha dicho ya no podemos ir, ¿no? ¿Vale? Bueno, voy a presentar a los ponentes, darle las gracias a la Fundación ECO y aquí con mi amigo Carlos. Pues tenemos en la mesa redonda al doctor Javier García del Pozo, su director adjunto en su Dirección General de Farmacia del Ministerio de Sanidad. Bienvenido. Al doctor Javier Casinello, que es patrono de la Fundación ECO y jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital de Guadalajara. A la doctora María Espinosa, del Hospital Regional E Farmacéutica, miembro del grupo GEDEFO y trabaja en el Hospital Regional de Málaga. Al doctor Juan Carlos Saurín, que es Head of Pricing de Roche, que también nos acompaña. Y por último, ahí va Crisaik, manager de ICDIA. ¿Ok? Bueno, pues ya lo ha dicho. Se ha hablado antes en la mesa anterior de inequidad. Yo no sé qué es lo que viene a dar la mano de todo esto. O sea, este informe y el que viene antes, que se hizo entre los años 2016 y 2019, quiero recordar, pues nos ha puesto todo un poquito nervioso, porque es verdad que la aprobación de los fármacos globales en España respecto a Europa, yo creo que estuvo en el 52-54%. Si baja a los fármacos oncológicos, pues estuvo en un 58% y concretamente en el 2019, de 8 que llegaron, se aprobó 1, que es un 12%. Entonces todo eso pues te pone un poquito nervioso. Luego la otra cosa es que hace años estábamos muy arriba en cuanto a la innovación y cómo llegaban los fármacos a la cabecera del paciente, y eso, y ahora mismo hemos bajado bastante puestos en toda esta realidad. Eso sería una de las cosas, y que es diferente a otros países de la Unión Europea. O sea, hay países desde que en el momento que se aprueba lo están probando y luego han hecho una evaluación, como puede ser Alemania, otros que tienen, como Italia, que tienen hasta 2 comisiones para ver si se aprueba o no se aprueba, y luego está el tema este. Tú también te estás comiendo el tema. Ya, pero déjame que acabe. No empieces así, que si no nos vamos. Es que me lleva toda la vida persiguiendo a este hombre. Tremendo. Bueno, yo con eso luego, si queréis, abordamos otra cosa. ¿Qué opináis de esto que hemos comentado? Si queréis hacer un turno, un cortito para que nos dé más tiempo y vamos avanzando. Bueno, yo en primer lugar daros las gracias por la invitación a los farmacéuticos a este foro.
Realmente el tema del retraso en el acceso a los medicamentos innovadores es un tema que nos preocupa a todos. Nosotros como farmacéuticos empezamos nuestra andadura hace muchos años dando soporte al paciente oncológico y a los oncólogos en la preparación, en el poner a disposición de los pacientes los medicamentos. Sin embargo, en los últimos años nuestro trabajo ha virado mucho en relación al acceso a los nuevos medicamentos. Entonces, cada vez más de nuestro tiempo dedicamos a la evaluación en qué situación se encuentra un medicamento en un momento dado, porque se ha complicado muchísimo la situación, donde antes había una aprobación y ya estaba disponible o no según cada centro, pues todo el acceso se ha visto complicado por diferentes pasos en los que se han ido incorporando nuevas evaluaciones. Lo bueno de cada evaluación es que aporten un valor añadido. Cuando ese valor añadido se aporta, pues el beneficio parece claro a priori, pero el problema es que cada evaluación va sumando tiempos y yo creo que ahora mismo es uno de los grandes problemas. Hemos mejorado en equidad en el acceso a los medicamentos que ya están financiados. Pienso que antes de existir el proceso actual había más inequidad en el acceso entre hospitales, entre regiones. Sin embargo, hemos ampliado muchísimo la brecha en la inequidad en los medicamentos que se encuentran en situaciones especiales, fundamentalmente en los que se encuentran en situación dependiente de financiación. Esto ha generado que volvamos a repensar nuevos procesos para poder intentar salvar estos problemas que no hacen más que continuar añadiendo burocracia, papeleo o tiempo que quitamos de a lo mejor un análisis o una atención farmacéutica de calidad. Entonces, bueno, pues si queréis luego entramos en más detalle, pero bueno, ese sería mi punto de partida. Está muy bien, intervenciones cortas para poder hacer muchas preguntas. Bueno, gracias por invitarme. La verdad es que cuando estaba entrando me han dicho, dice, te vamos a microfonar. Y me ha sonado bastante mal. Y después de esto, digo, bueno, habrá que explicarse, ¿no? Gracias por la intervención. Bueno, de partida, o sea, en nuestra opinión, cada día que hay un retraso en el acceso a un paciente que lo necesita es un día perdido. Es algo absolutamente inexplicable, nos duele profundamente en lo emocional, en lo personal, y es lo que nos impulsa todos los días a trabajar. Pero hay un punto primero que es sobre estas métricas que se valoran. Dice, hay tanto retraso, hay tantos accesos. Bueno, hay que matizar porque hay diferencias en los accesos. En algunos países los accesos en situaciones especiales cuentan como accesos y se manejan para estas métricas. En otros países no. O sea, ahí hay cierta opacidad y entonces el primer punto que deberíamos ponernos de acuerdo es en las métricas. Por descontado que todo lo que sea mejorar es nuestro objetivo. Estamos trabajando mucho y muy duro para orientar los procesos y mejorarlos. Y todo es optimismo en este momento, es lo que les puedo decir. Pues, hola a todos. También como los demás me alegro mucho estar aquí y hablar de este tema hoy, que además es un tema muy cercano de lo que yo trabajo. A ver, yo en comparación con los demás igual puedo hablar un poco más de cómo es la situación en Europa que en España, que vosotros lo sabéis mucho mejor que yo. Y creo que algunas cosas ya Javier, ya has mencionado, ¿no? de las diferencias de cómo son los sistemas y cómo son los procesos, que yo creo que son probablemente la mayor parte porque algunas cosas aquí vienen más tarde o no, acceso es más largo, o acceso no es tan... tarda más tiempo y igual no llega a todos los pacientes, etcétera, etcétera. A ver, en este sentido, pues sabemos que hay diferentes mercados que tienen sus procesos de evaluación que se hacen incluso más rápido o tienen como algunos tiempos definidos dentro de cuál tiene que tomar una decisión, hasta que también tienen algún tipo de procesos adicionales a evaluación y lanzamiento de un producto, como pueden ser los Early Access, ¿no? Programas donde algún medicamento entra al mercado antes de que sea evaluado por EMA,
También algún tipo de como premiar la innovación, ¿no? Si viene un producto innovador, pues igual tiene un acceso más rápido, tiene unas vías más rápidas o algún tipo de como, ¿no?, bolsas de dinero que van apropiadas a, por ejemplo, productos innovadores en oncología y que entonces no forman parte del gasto de ministerio tradicional, pero como unos fuentes un poco diferentes. Y por último también una cosa que, a ver cuánto vamos a entrar en todo eso, que también son un tipo de contratos innovadores que se usa mucho en algunos países y que también pueden ser una cosa que puede un poco acelerar el acceso de los medicamentos, sobre todo de ese tipo oncológicos, que igual de primeras no tienen muy claro el beneficio, porque el beneficio llega con tiempo, llega con los datos que van saliendo y maturando al final, que también se podrían utilizar. Y que quizás hay unas diferencias entre países europeos y España más grandes de que nos gustaría. Y luego retomamos este tema. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a la ECO por su invitación. Yo soy el único clínico aquí, según parece, ¿no?, de los cuatro. Entonces me gustaría varios puntos. El primero de todos es comentar que la innovación es una necesidad, la innovación de fármacos, el acceso a fármacos es una necesidad diaria de nuestros pacientes y de nuestros servicios, pero en España, lamentablemente, pues no está bien situada en relación con Europa. Estamos mal, ya lo han dicho los moderadores, y tenemos que mejorar. Pero claro, en este proceso de mejora, que no es sencillo, que es complejo, que es tortuoso, yo creo que sí, como clínico y a un nivel micro, yo creo que sí que deberíamos intentar, por lo menos, que exista lo que yo puedo llamar unos sistemas de escape. Que hay fármacos, vamos a llamar estratégicos por tumores, que deben tener un sistema que se escapase, digamos, del proceso largo y tortuoso y complejo de aprobación, por su importancia en los tumores, por ser únicos, por ser innovadores, por cambiar de verdad la evolución de los pacientes. Yo creo que eso se debería implementar. Es decir, aceptamos que es complejo la aprobación, es larga, España está mal situada, hay que mejorar, pero dentro de esa mala situación podemos incluso mejorar en cuanto a que haya unos agujeros legales, admitidos, donde hay fármacos muy importantes que a lo mejor podrían escapar ese agujero y llegar antes a la clínica. Y luego, a nivel macro, yo creo que sí que es importante tener en cuenta que esto es un proceso de varias parejas. Eso no es el ministerio, qué malo es que, no es que te es un capote, pero qué malo es que tarda tanto. No, es un proceso a varias partes, con lo cual yo creo que esto es una decisión que hay que compartirla, hay que comentarla, hay que sopesarla, y yo creo que habría que hacer algo parecido a lo que es un contrato social. Es decir, no cabe duda que esto hay que intentar poner enfrentados para que se hable, para que se discuta y para que se llegue a un buen acuerdo los que están enfrentados, que son, por un lado, el Ministerio, que tiene que aprobar y financiar, y por otro lado, los laboratorios farmacéuticos que, lógicamente, quieren poner el fármaco a disposición de los clínicos con un precio que ellos creen que es el retorno de la investigación adecuada. Lo cual, ese contrato creo que es fundamental. Y eso creo que se debe hacer, una especie de pacto social para admitir que esto se puede mejorar. Y ya como último punto sería que luego se tocará seguro el tema de los IPTs. Los IPTs es claro que están ahí, determinan nuestras decisiones terapéuticas, de alguna forma nos adaptan la situación teórica a nuestra vida diaria como clínicos, pero tal vez se echa de menos, y la SEOM lo ha recogido en muchas ocasiones, en una más participación por parte de los clínicos tratantes. Es decir, hay mucho evaluador, sobre todo el farmacéutico, perfecto, saben mucho, pero los clínicos también sabemos, estudiamos y también sabemos qué necesidad tenemos de implementar y qué matices debemos adoptar a esos IPTs. Un PT donde participa un clínico que trata probablemente tenga una madurez o una validez un poquitín superior a un meramente evaluador. Y porque además los IPTs, ya sabemos todos, los leemos prácticamente cada semana, hay una cierta incongruencia respecto a los análisis de la evidencia, perfecto, estupendo, cuando la conclusión es un no, y a veces es una conclusión que parece que es más económica que de evidencia científica. Eso creo que lo tenemos que mejorar.
Bueno, está muy bien esto que acabas de decir, perdón, porque no se trata de identificar al malo de la película, sino que el proceso hay que mejorarlo. Eso es. Buenos días, buenas tardes ya. Gracias al Foro ECO por la invitación. Disculpar a Federico Plaza, que no ha podido asistir por estar de viaje, un tema urgente. Yo me he leído el libro, por cierto, enhorabuena. Creo que estaba bastante bien, es un compendio de cómo se hace la evaluación en países europeos. Yo, para aterrizar algunas cosas, ponerlas encima de la mesa y con el compromiso de ser breve, que me va a costar, pero voy a hacer un esfuerzo. A ver, todos tenemos que considerar que los criterios clínicos hoy en día para la aprobación de los fármacos, para lo que es la aprobación regulatoria, son homogéneos, porque todos los fármacos innovadores se aprueban a través de la EMA. Por tanto, tenemos unos criterios clínicos regulatorios homogéneos. Las diferencias son legítimas porque los Estados miembros pueden decidir lo que financian y lo que no financian. Pero es verdad que a veces cuesta explicar por qué algunas diferencias, no ya solo en los plazos, sino también en los criterios. Y eso viene sobre todo porque probablemente incluso los criterios económicos puedan ser los mismos, pero que se prioricen esos criterios clínicos y económicos difieren. Yo quería comentar algunas cosas que creo que es interesante que vayamos profundizando. Por un lado, se habla mucho de la separación de la evaluación clínica, económica y me atrevo a añadir una más, que es la decisión. En función de qué país europeo tengas en consideración, puedes ver que esa evaluación clínica y económica la hacen los mismos agentes o la hacen distintos agentes. Incluso que la decisión de financiación pueda ser que la haga un tercero, que no es necesariamente ni el que ha hecho la evaluación clínica ni el que ha hecho la evaluación económica. Creo que es algo que deberíamos comentar en qué medida se hace aquí o cómo podríamos tener líneas de mejora. Otro tema sería la aceleración de los procesos. Como ha comentado Javier, depende de lo que se tenga en consideración por acceso del fármaco al mercado. Porque es verdad que hay países que tienen integrado un acceso muy rápido, como Alemania, Francia también, y yo no quería dejar de destacar Inglaterra, en el que la solicitud de financiación se presenta prácticamente al mismo tiempo que se presenta la EMA, lo que permite que el proceso de financiación se haga en paralelo. Es verdad que si un fármaco no está aprobado por la agencia reguladora, puede ocurrir que sea tiempo perdido, pero es verdad, por otro lado, que si un fármaco está aprobado, los ingleses tienen el fármaco disponible al día siguiente, igual que los alemanes. Otro tema es cómo se hace el reconocimiento a la innovación, cómo se valora cómo se evalúa el valor añadido de los fármacos. Creo que es crítico que hay países que tienen desarrolladas unas guías de cómo debe realizarse esa valoración, porque la innovación, hablamos todos de la innovación, pero hay que ver cómo se mide esa innovación y cómo se valora. Y es un tema que tenemos que considerar, y especialmente para determinados fármacos. Hay países que tienen integrados un procedimiento concreto para medicamentos huérfanos, de forma que puede ser que accedan a fondos concretos para que se financien esos fármacos o que puedan acceder a procedimientos muy rápidos para evaluación de esos fármacos. Por ejemplo, Italia, un medicamento huérfano lo evalúa en 100 días. Bueno, pues no es el procedimiento habitual y es algo que a lo mejor podemos tener en consideración. Un tema relevante también en la información es de los pacientes. En función de qué país, te das cuenta que los pacientes tienen, por un lado, la capacidad de opinar como miembros individuales, como miembros de los comités que evalúan la financiación de los fármacos, y también, por otro lado, como asociación. E incluso puedes encontrar que hay países en los que el paciente tiene opinión, pero también tiene voto, y otros países en los que no tiene voto. Creo que aquí es algo que podríamos considerar. En cuanto a los acuerdos de financiación, bueno, la heterogeneidad es muy grande. Hay acuerdos de todo tipo, incluso de pago por resultados, en el que en España, como sabemos, hemos empezado fuerte con la herramienta Valtermed. Y otros países, yo creo, no son tan partidarios de los modelos de pago por resultados, sí de aplicarlo en casos concretos, de patologías en el que se espera tratar un número de pacientes muy concreto, no muy alto, y que permite un mejor seguimiento de los resultados. Incluso países como Italia, por ejemplo, el modelo de pago por resultados se implantó hace mucho tiempo y ahora lo están abandonando. Están yendo más a acuerdos financieros ligados a un objetivo terapéutico que se puede tener, pero no exactamente midiendo como para aplicar un pago por resultados. Yo comentaría también algo que me parece relevante, que es, bueno, ¿y por qué la industria no puede participar en la comisión de precios? En algún país, por ejemplo en Inglaterra, la compañía lo hace.
Aquí incluso la Comunidad de Madrid lo ha propuesto firmemente a la Comisión, que las compañías puedan defender ante la Comisión de Precios su propuesta y luego la compañía se sale de la reunión y se debate sobre esa propuesta. Creo que es algo que puede estar ahí. Y luego también la mejora en los procesos. Creo que hay varias propuestas de mejoras de los procesos para aclarar la transparencia en cuanto a las decisiones, en cuanto al cumplimiento de los plazos. Hay una propuesta de Farmaindustria que existe, que es pública, y yo creo que es algo que tenemos que considerar. Quiero cerrar el tema porque es verdad que todo esto también ya está evaluado, es decir, cómo se está trabajando en otros países y cómo se puede aplicar. Todos conocerán el Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica, tiene varios documentos de posición sobre esto, están disponibles en la página web del Ministerio de Sanidad y concretamente en uno de ellos hacen recomendaciones concretas sobre qué medidas pueden incorporarse para mejorar el sistema. Y una cosa final, en concreto, este propio comité asesor sugiere 7 guías que deben ser desarrolladas por la Administración. Por cierto, Javier, ¿cómo sabrás? ¿No las cuentas después? ¿Perdón? ¿No las cuentas después? Perfecto. Solo decir que cumplir con desarrollar 7 guías es trabajo casi de una década. Pero no, entramos en eso después. Perfecto. También. Y así no agotamos el tema, porque la verdad es que nosotros no somos los mejores, tampoco somos los peores, ¿no? También hacemos cosas buenas. Entonces yo creo que pues deberíamos de saber destacar, por un lado, rescatar lo que podemos hacer bien y, por otro lado, comparando con el resto de los 4 países que tú has mencionado, pues cuáles son aquellos aspectos que nos parecen más ilusionantes o más favorecedores para que el proceso globalmente mejore, ¿no? Y eso es lo que nos gustaría preguntaros, qué aspectos deberíamos de importar de fuera para mejorar este proceso. Vale, yo, dada el análisis, yo he hecho un vistazo al documento mientras eran las sesiones anteriores, más o menos también parte de la documentación sobre la que se basa este informe también la conocía. Creo que una de las prioridades, sobre todo en el área de oncología, es adaptarnos a la nueva situación, como hemos comentado antes en la mesa anterior, de la medicina de precisión. Y es que la EMA ya se ha adaptado a nuevos métodos de investigación, estudios, toma de decisiones en base a estudios que no son estudios fase 3 comparativos, y ahora nos toca eso, adaptarlo a la incorporación real del medicamento en la práctica clínica. Entonces creo que es fundamental que se desarrollen métodos de financiación que sean modulables según la respuesta o según el uso del fármaco que se va haciendo en vida real. De manera que se pueda a lo mejor empezar por un precio previamente pactado que pueda modularse hacia arriba o hacia abajo después del registro de los pacientes que se han venido tratando. Ya estamos teniendo experiencias con Valtermed. No es la idea de un precio modulable, pero sí es la idea de un esquema de pago por resultados. Lo que pasa es que, al ser una herramienta informática que no está conectada con los sistemas de información de los hospitales, pues requiere un doble trabajo. Entonces, actualmente yo creo que, tal y como está concebido Valtermed, no tiene mucho desarrollo para aplicarlo a un gran número de medicamentos, aunque sean medicamentos destinados a pocos pacientes, porque al final consumen una serie de recursos que realmente deberíamos estar dedicando a asistencia sanitaria, que al final los estamos dedicando a teclear documentación que ya está en la historia clínica de los pacientes. Por eso creo que es fundamental avanzar en estos sistemas de financiación que sean modulables y medicamentos, como comentabais, que tienen un beneficio clínico, de los que se espera un beneficio clínico incremental muy importante en un nicho de pacientes pequeños, hacer una apuesta por ese acceso temprano a los pacientes, pero tiene que ir de la mano inevitablemente de un sistema de información que permita llevar esto a cabo, permitiendo la confidencialidad de los pacientes, permitiendo un acceso en el que todos confiemos, tanto las agencias reguladoras como las empresas farmacéuticas, los clínicos, los farmacéuticos, que todos confiemos en la información que hay en esa base de datos y que nos pueda permitir realmente ver cuáles son los resultados que estamos teniendo en nuestros pacientes. ¿Algo que añadir, no?
Bueno, la verdad es que todo lo que se está diciendo es muy interesante y estamos de acuerdo. Nosotros lo que tenemos encima de la mesa es, por un lado, el desarrollo de las guías estas que comentaba Juan Carlos, relativas al manejo de la incertidumbre, pero también, y muy importante, la propuesta o ver cómo podemos acceder o cómo puede incorporarse un medicamento a la prestación farmacéutica en función de la evidencia que tenga en ese momento. Ensayo clínico fase 1, un precio, se va aportando evidencia, llega al fase 2, llega al fase 3, el precio se podría mover y se podría mover al alza. Eso es nuestro punto más ambicioso. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando llegamos a la realidad, claro, pues los precios que deberían corresponder para este tipo de medicamentos pues no están alineados con las posiciones de las compañías, tal cual. Y entonces, bueno, pues claro. en ese punto es en el que estamos. Y luego, en cuanto a Valtermed y a la recogida de datos, efectivamente, el reto de Valtermed, y va a ser el próximo paso, será cuando podamos integrar la historia clínica en el registro en Valtermed y no exija un tecleado o un picado de los datos de los pacientes concretos para cada medicamento. Entonces, en ese momento será mucho más fácil, pero coincido en lo esencial con lo que has dicho y estoy muy de acuerdo. Pero mientras intentamos conseguir esa solución global para toda España, porque no vamos a algunas comunidades que sí que tienen informatizado y se pueden extraer los datos. Yo quisiera añadir una cosa, me parece fenomenal lo que estáis comentando, pero tenemos 17 comunidades diferentes. ¿Entiendes? Entonces yo ahora mismo somos el país que más ensayos clínicos estamos haciendo en oncología, con lo cual somos el país que más estamos innovando en investigación clínica para nuestros pacientes, pero en cuanto acaba la investigación clínica, se hace la ficha técnica, la prueba la FDA, la prueba la EMEA, hasta que llega a nuestros pacientes, pasa. O sea, realmente podemos, porque desde que el IPT me parece que la media está en 8,8 meses, hace un IPT, cuando escrito está bastante menos, ¿me entiendes? Luego resulta que se va a la comisión interministerial, que es donde se decide X, pero allí están las comunidades que tienen 3 votos, las otras están calladitas, pero cada 6 meses se renuevan, ¿me entiendes? Y luego van a la autonomía para que se vuelva a reevaluar lo que ya se ha evaluado. Pero eso no es suficiente, porque luego va a mi hospital y la Comisión de Farmacia de mi hospital decide si sí o si no. Pues ya me dirás tú, ¿dónde vamos? Bueno, recojo el guante y sí, la idea es mejorar, por supuesto. Sí, a este respecto yo quería decir que antes, en la mesa anterior, parece que nos tiráramos globos en relación con lo que tú acabas de decir, Enrique, de que somos el país con más ensayos clínicos en oncología, pero parece que inventamos para otros, porque luego no se corresponde con lo que accede a nuestra cartera de servicios, con lo cual es una incongruencia. Investigamos, ensayamos, pero luego somos los más lentos en acceder a ese fármaco, ¿no? Por un lado. Y luego la pregunta que hacía Carlos en relación a qué tenemos que tener o qué debemos importar de otros países, yo creo que me reafirmo en lo que dije antes. Es decir, creo que hay un instituto alemán, Kiwik, y incluso el NICE inglés, que tiene creo que es el Cancer Drug Fund, donde efectivamente ahí hay un escape de uso de fármacos de especial relevancia, con una aportación importante, y que yo creo que eso en España todavía no lo tenemos, que yo sepa, en mi conocimiento, no está perfectamente estipulado y debería existir como una salida importante en ese sentido. A este respecto, y diciendo habiendo dicho esto, he de decir, no sé si os acordáis, los que somos estudiantes de medicina, que estudiamos los fármacos más importantes por patologías de la OMS. Eso cuando éramos estudiantes, para la tos, para tal. Claro, el cáncer no es la tos. O sea, el cáncer ahora la complejidad es enorme y además ya tenemos la NGS. Es decir, que de alguna forma, dentro de 5 años, en todas las comunidades la tendremos la NGS y habrá que aplicar cada fármaco a cada mutación o cada elemento molecular nuevo, que eso aporta una necesidad mayor todavía de que los escapes terapéuticos sean mayores. Ya no vale un escape, habrá que tener más escapes por tumores, por supuesto, pero aplicado a la evidencia científica y a la innovación molecular que es el día a día. Juan Carlos. Sí, a ver, me alegra escuchar que en el sistema tenemos que empezar a reflexionar cómo fármacos que se presentan exclusivamente con estudios fase 1, fase 2, sin comparador,
hay que pensar cómo incorporarlos al sistema, porque hoy en todas las compañías farmacéuticas sabemos que ir con esos desarrollos a negociar ante el Ministerio de Sanidad, ante la Comisión de Precios, es un serio problema para obtener la financiación. Evidentemente, los desarrollos clínicos no los podemos parar. Cuando se estudian así esos fármacos es porque no existe otra alternativa. De hecho, algo que ocurre muy frecuentemente en la oncología es que estamos hablando ya de enfermedades raras oncológicas, en las que la incidencia de la patología es muy pequeña, donde hay mutaciones muy concretas y un número de pacientes muy pequeño. Entonces, a esos fármacos les tenemos que buscar una solución. En algunos casos vienen con aprobación condicionada por parte de la EMA. Yo creo que una figura que es necesaria ya en el sistema español es la financiación condicionada. Si tiene que ser la solución para que esos fármacos se introduzcan en el sistema, pues creo que es algo que se puede considerar, incluir, incluso sé que Sanidad lo está evaluando. También es verdad, con respecto al tema de los precios, que, claro, muchas veces en la comparativa nos encontramos con cosas que nos sorprenden. Por ejemplo, nos podemos encontrar que se comparan los precios de fármacos de oncología, pero de patologías que no tienen nada que ver. Te puedes encontrar que te están comparando un fármaco para una patología de pulmón con otra de endometrio. Entonces, esas son cosas que no tienen nada que ver. O nos podemos encontrar, incluso en el caso de patología de cáncer de pulmón, que bueno, pues se hace una especie de cesta, que por cierto es una de las sugerencias con las que yo discrepo del comité asesor, de hacer una cesta de fármacos por el grupo farmacológico o terapéutico, con independencia de la indicación. Entonces, en pulmón te puedes encontrar fármacos que te comparan fármacos para la mutación ALK, para la mutación en TRAC, para la mutación RET, para la mutación MET, y se evalúan todos los fármacos sin tener en consideración que nada tiene que ver un fármaco para una patología con una incidencia del 0,3% con otros para una incidencia del 5%, ¿no? Entonces ahí vienen muchas veces las discrepancias. Yo creo que ahí es donde tenemos que buscar la forma de entendernos. ¿Y cómo conseguís intentar entenderos? Porque aquí hay problemas de discrepancia. O sea, si no tenemos una tabla reguladora de la medición de los beneficios, ¿no? Otros países han adoptado alguna, la que sea. Pero alguna. No, sí, justo es una de las cosas que yo quería destacar, aunque entiendo que puede ser muy difícil desarrollar una cosa así, ¿no? De manera... A ver, los IPT son los que son, tienen una evaluación clínica, pero es verdad que no hay una estandarización, ¿no? De decir, pues por ejemplo, lo que acabo de comentar, producto innovador, no innovador, y cuáles son los criterios que dices que uno es uno o otro, y luego cuáles son los beneficios, entre comillas, o ventajas que tienes siendo uno o otro. Es una cosa que falta en el sistema español y viendo, ¿no?, experiencias de otros países, yo creo que se han quitado parte del problema de proceso, parte del problema de tiempos, teniendo un sistema así. Y adicional, una consideración que es más reciente en estandarizar la manera de evaluar medicamentos es el hecho que se está desarrollando, no sé cuántos de vosotros lo sabéis, una evaluación europea, paneuropea, ¿no?, de nivel de Unión Europea, que se llama UNETA, o EU-NET HTA, ¿no? Que bueno, por fin ya sabemos un poco más detalles desde el finales del año pasado de cómo podría ser, y la idea es que se hace una evaluación clínica conjunta y que va a valer en principio para toda Unión Europea. Yo creo que eso es un paso que podría ayudar a España, ¿no?, de llegar de tener unos componentes, por ejemplo, clínicos que se evalúan más ordenados o más definidos, aunque ahora mismo todavía no sabemos cómo va a impactar en el resto del proceso, ¿no?, en tu negociación, cómo en realidad todos esos países van a coger esta evaluación y tomar decisiones. Pero es verdad que estandarizándolo podría ayudar. Claro. Y la pregunta es, hacerlo solo una vez y ya hasta está. vulgares clínicos que nos dedicamos a esto de la medicina nos damos cuenta de la necesidad de esto, ¿cómo es que los profesionales que se dedican a la evaluación de fármacos no han decidido coger algún sistema hace años? La de disgustos que nos habríamos ahorrado, ¿no? ¿Verdad? Bueno, sigamos. Hay una pregunta que también yo creo que está en el ambiente. ¿El IPT por qué es necesario?
Esto es para todos. ¿Creéis que es necesario, mejor dicho? ¿puedo yo? ¿O es un obstáculo más? Porque si la EMA ya ha dado su informe. Yo añado, porque iba a hablar yo de eso. O sea, el tema del IPT. Yo imagino que la ficha técnica se hace con todas las bendiciones papales, incluido de farmacia, ¿no? Entonces, ¿por qué el 58% de los IPT salen con restricciones respecto a la ficha técnica? Entonces, que no lo entiendo. Es algo que no... Aquí yo creo que estamos un poco mezclando un par de conceptos. No, pero son dos preguntas. Eso, Son dos preguntas. ¿El IPT es necesario, sí o no? Y dos, ¿por qué hay restricciones? Porque hay restricciones. En la de introducción comentaba yo que cada evaluación debe añadir un valor añadido, o sea, debe aportar un valor añadido, y en el caso del IPT, desde los primeros IPT que empezaron en 2013, el valor añadido principal que se aporta sobre el EPAR es el beneficio adicional relevante con respecto a las alternativas. La EMA no entra en consideración con otras alternativas que hay disponibles para la patología, y el objetivo del IPT no es tanto evaluar el beneficio, o sea, no es evaluar la eficacia o la seguridad de un fármaco, como coger esa eficacia y seguridad y ponerla en contexto con otras alternativas terapéuticas que pueda haber en este contexto. Recientemente, desde los últimos años, se están además haciendo intentos de incorporar la evaluación económica, que, como tú dices, parece que es lo que motiva en algunas ocasiones la decisión de financiación o no. Lo que pasa es que, dicho por gente en la que igual tú me sabes decir mejor, realmente esa evaluación económica está costando mucho trabajo incorporarla, de hecho, a los IPTs. Entonces, bueno, pues creo que es una área de mejora en la que hay que trabajar para que realmente toda la evolución o todo lo que uno lee en el IPT tenga concordancia con la conclusión final. Pero bueno, el valor añadido del IPT es que no hagamos una comisión de farmacia en cada hospital para decidir o para poner en contexto con el resto de alternativas, sino que eso se haga a nivel nacional y aporte equidad. Y yo creo que hasta la fecha, comparado con cuando no había IPT, eso sí que se ha conseguido. Bueno, el IPT tiene un anclaje legal en una ley del 2013, entonces ahí determina efectivamente lo que ha dicho la compañera, que es el posicionamiento técnico común del medicamento. La pregunta, ¿es necesario? Hombre, sí, yo entiendo que sí. ¿Es necesario para la fijación del precio y financiación que esté terminado el IPT? Hombre, no, quizás no. La verdad es que después de escuchar muchos debates como este, se da la sensación de que todo lo que llega sobre la mesa del Ministerio siempre se pone en pega. No, o sea, les puedo asegurar que todo lo que es sensato, todo lo que de partida está bien orientado, tiene unos procesos de financiación rápidos, eficaces, sin ningún problema, todo el mundo alineado, sin ninguna crítica. Es que es así, o sea, no tengo ninguna duda. Ahora, posiciones de partida absolutamente descabelladas que no se sostienen, pues naturalmente están abocadas a ir, a volver, a revolver al IPT, en fin. Pero todo lo que es sensato va siempre bien, de verdad. No, yo insisto en que, a ver, hay IPTs que realmente no se corresponde, como digo, el análisis de evidencia con la decisión final. Porque tú lees el IPT, está todo muy bien, todo justificado, el fase 3, tal, y de pronto, última frase, el Ministerio ha decidido no financiar el fármaco. ¿Esto qué es? Eso ocurre, y todos creo que tenemos experiencia en ese sentido, y eso me llama la atención. Y luego un asunto que yo creo que ocurre en nuestro país, que no sé si ocurre en otros, es los fármacos pendientes de financiación. Es decir, eso es un problema real, y además un problema casi, no digo ético porque no quiero emplear palabras así muy altisonantes, pero se da la circunstancia que hay pacientes que se han acogido a aprobaciones micro en el hospital porque están pendientes de financiación y al cabo de 3 meses se deja de financiar. Entonces, con la misma patología, se ven pacientes en el hospital de día pegados, sillón con sillón, en el cual uno le he podido dar una cosa y otro que debería haber dado lo mismo, ya no se puede dar. Hablan entre ellos, pero ¿cómo? Tú sí, tú no. Es una cosa que realmente, una de dos, o acortamos ese periodo para que no haya estas diferencias tan grandes, otra solución intermedia, porque realmente es un problema que creo que no sé si en otros países, pero aquí el tiempo que pasa desde que está pendiente de financiación hasta que se financie, a veces es muy largo. Y en esa longitud, en ese tiempo, ocurren decisiones terapéuticas que son un poquito complicadas y controvertidas.
Igual voy a hacer un poco de, como dicen, devil's advocate ahora, ¿no? Y pasar la pelota a otro lado. Pero también en este informe pone que, aparte de que el Ministerio tiene un proceso largo y tarda mucho en tomar decisión, también hay como 150, 120 o 150 días hasta que el propio fabricante en realidad pone su dossier y propone, ¿no?, que su medicamento, que quiere financiación y que su medicamento pues, tiene tal resultados con tal propuesta de precio, etc. Y un poco a lo creo que, no, que has mencionado tú hace un momento, que es verdad también que a veces, no, ahora cuándo y cómo, etcétera, no quiero entrar, pero que sí que a veces también lo que proponen fabricantes no siempre tiene toda la historia hecha, ¿no?, de su medicamento o de valor de medicamento en ciertas indicaciones. Y yo creo que eso también, en parte, complica todo el proceso y añade a que tiempos sean largos y todo esto. Y igual no es siempre el caso, de hecho, probablemente son unos cuantos momentos, unos cuantos productos, pero en mi experiencia pues también hemos visto estos momentos donde igual algo que no es tan innovador, no es tan revolucionario, un producto que es un Me Too, que viene después de que ya existen opciones, pero no se empeña en llegar al tipo de precio o su evidencia no es en ese nivel, pues debería haber también, primero, conciencia de la compañía farmacéutica, qué es lo que tiene en realidad y cuánto valor de verdad ¿no?, pone a la mesa, y también igual algunos procesos dentro del ministerio que igual desde el principio, ¿no?, que hemos hablado antes, ¿no?, ¿es producto innovador o no es? Pues si no es, a ver, ¿dónde es y cuáles son las reglas para que no sean innovadores? Que también estos pueden acceder al mercado más rápido. Porque sí que ha habido ejemplos de productos oncológicos ¿no?, que ya son terceros, cuartos de lo mismo, que seguramente también pues, entran en el informe de que tarda mucho en llegar, pero en realidad también tarda un poco porque yo creo que las dos partes tienen que ponerse, ¿no?, en la posición del otro y ver cómo pueden comunicar y hacer este proceso más rápido y mejor. Okay. Juan Carlos. Sí, bueno, tomando justo esto que acabas de comentar, yo creo que lo hacemos. De hecho, con el Ministerio de Sanidad la negociación es constante y eso es lo que intentamos. Sobre el IPT se ha comentado 8,8 meses, me parece generoso. Yo creo que nos podemos ir a 11 o incluso 12 meses de media para los IPTs. Yo creo, y se ha comentado antes, en la medida que se implemente este reglamento, o sea, el reglamento que ya está aprobado de la UNETA, y se implemente un informe de evaluación comparativa de los documentos, bueno, habrá que matizar realmente para qué queremos el IPT. Y desde luego yo lo que sí creo es que la evaluación económica debería estar separada de la clínica. Ahora mismo hay cada mes aproximadamente en las reuniones de Revalnet se deciden qué fármacos son piloto y por tanto llevan evaluación económica. Yo creo que eso habrá que replanteárselo porque no la veo totalmente necesaria en el IPT. Y desde luego la pregunta que se hacía antes, yo no lo veo un elemento necesario para la toma de decisión de financiación. Es un elemento consultivo, es un elemento que influye, pero no lo veo en absoluto necesario. Yo lo que creo que urge es que tengamos unas guías claras, unos procedimientos que establezcan cómo medimos la innovación y en base a qué parámetros se establece. Y sobre todo, un concepto muy manido es el de la incertidumbre, porque se habla fácilmente de la incertidumbre, pero quizá tenemos que ser capaces de decir cuándo vemos incertidumbre y que haya unas guías metodológicas sobre eso. O sea, que a mí me parece que estáis llegando a bastantes acuerdos. Yo creo que habría que fijar cuáles son los objetivos de la sociedad española en relación con los tiempos. Es decir, cuánto tiempo nos podemos permitir el lujo para aprobar un medicamento y poderlo prescribir. Y le respondo, el menor posible. Bueno, pero ninguno. no, pero así no funciona. Fíjate. O sea, nosotros lo tenemos absolutamente claro. Pero tienes que poner unos máximos. Es decir, tiene que aprobarse de menos de tanto. Con muchas compañías y les digo siempre lo mismo. O sea, cada día que un paciente se queda sin su tratamiento,
Si ese paciente pudiera estar tratado, es un disparate para el paciente, para ustedes, que no recuperan el retorno de su inversión, y para el sistema. Pero ¿no sería mejor poner un tiempo máximo y todas las partes implicadas por proceso supieran que o se aprueba o no se aprueba, pero en ese tiempo máximo? Y que hay que apretarse cada uno sus circuitos para poder llegar a... Y todo eso se establece con un protocolo donde se transparente y se clarifique cuáles son los procedimientos para valorar los medicamentos y las empresas sepan qué márgenes pueden tener en sus precios con el Estado español, ¿no? ¿No podríamos trabajar en así? Sí, yo creo que están trabajando en eso. Yo lo que sí quería comentar, lo ha dicho el doctor, tenemos que buscar la forma de tener un acceso temprano a los fármacos entre la decisión de la Comisión Europea y la finalización del proceso de precio. Y creo que lo podemos encontrar. Es decir, igual que otros países lo están haciendo, el fármaco debería estar accesible. Los pacientes podrían ser tratados e incluso, ¿por qué no?, podrían incluso analizarse esos resultados que tiene en el marco de los medicamentos en usos excepcionales y medir esos resultados y que se utilizaran para la propia decisión de financiación. Eso podríamos hacerlo y eso facilitaría el acceso de forma clara. Pero caemos en dos cuestiones con esto, ¿no? Estamos dispuestos, como antes hemos comentado, si la evaluación no es tan favorable como estamos preveyendo con un ensayo fase 2, a echar atrás un medicamento al que previamente habíamos dado paso, porque antes hemos comentado si le damos acceso a un paciente en un medicamento pendiente de financiación y luego tenemos la resolución. O sea, estamos generando ahí una situación controvertida. Con esta metodología que propone hay que ser valientes a la hora de decirlo, bueno, vamos a hacerlo así, pero todos nos comprometemos a que si la evaluación no sale todo lo favorable que yo pretendo que salga, hay que o bien bajar el precio o bien establecer subgrupos de pacientes de mayor beneficio o bien a lo mejor incluso sacar de financiación. Entonces, eso tiene que quedar muy claro para que luego no nos llevemos a nuevos encontronazos en una fase posterior de la evaluación. Y luego estamos viendo que cada vez más veces este problema lo tenemos en medicamentos que tienen diferentes indicaciones. El medicamento lo tenemos en la estantería de la farmacia, no, el medicamento no está en el almacén del proveedor, sino que lo tenemos en el hospital. Pero tenemos una nueva indicación, entonces es muy goloso utilizarlo para un paciente que realmente tiene una necesidad terapéutica. Pero claro, el valor para esa necesidad terapéutica no está bien establecido. Y hoy por hoy nuestros sistemas de información, vuelvo a recalcar en la importancia de esto, no nos permiten tener un precio diferente para un medicamento para cada una de las indicaciones. Creo que es algo en lo que también habría que ir avanzando. Yo por alusiones, ¿no? En realidad, si hay un especialista en la medicina que está pendiente de la evidencia, somos los oncólogos médicos. Y no queremos un fase 2 que lo aprueben en absoluto. Yo antes, cuando me refería que hay un tiempo extra demasiado largo entre las pendientes de aprobación y la aprobación definitiva, era de fármacos con fases 3, con evidencia 1A y con todo. O sea, no hablo de innovación, digamos, cuestionada. Pero cada vez nos vamos a encontrar más real, medicamentos importante. Y de pronto está aprobado, está pendiente, de pronto se deja aprobar. Y eso es un problema para los pacientes que son, en el fondo, el objetivo de nuestro trabajo, ¿no? Uno se puede usar, pues está pendiente de financiación, y otro no. 1A, fases 3, repetidos. En concreto, te hablo de mi expertise de cáncer renal, donde hay un problemón grave ahora mismo. Espero que se solucione en relación con las combinaciones de TKIs y de inmuno, ¿no? Pues pacientes que yo he podido tratar antes cuando están pendientes de financiación y de pronto no, por razones fundamentalmente económicas. Económicas, básicamente. Entonces, claro, lógicamente se encuentran sentados en el sillón los dos y hablan de lo mismo. 3 minutos y medio. 3 minutos y medio. Ya, bueno, ya. No, lances más preguntas. ¿Te crees? Una almorrana. Escucha, no, es que una cosa que lo mismo es para otro momento, que hemos pasado es verdad que nos hemos puesto de acuerdo todos en cómo vamos a intentar, cómo vamos a financiar, los tiempos, todo eso muy bien. Pero a mí me sigue preocupando algo que lo mismo no lo podemos resolver, porque me da la impresión que es una cosa más política que otra cosa, que si realmente podemos tomar decisiones vinculantes para que no pase lo que está pasando. En Córdoba nada más que hay un hospital, con lo cual en Córdoba no, ¿me entienden? En otros sitios que en el hospital de enfrente se puede tratar el enfermo con A y en el mío no. Entonces eso lo hemos pasado de puntilla y yo creo que es una cosa tan importante como lo estáis diciendo. ¿Cómo vas a cerrar la mesa?
vas a poder hablar de esto. Diga lo que quiera. Si ponemos a discutir este tema, nos pasamos de tiempo. Nos quedan 2 minutos, nada más. ¿Pero voy a cerrar yo o tú? Entonces cerras tú. Ah, bueno, vale. Así Venga, sigue, hemos hecho el acuerdo, joder. No, que digáis, si mañana fuerais el jefe de esta historia, ¿qué medida tomaríais mañana por la mañana para intentar iniciar el arreglo? Empieza tú. ¿Empiezo yo? ¿Solo una? Una medida, y tienes 15 segundos o 20. Pues puestos a elegir, yo buscaría la forma por la cual los fármacos estuvieran disponibles en España desde la decisión de la Comisión Europea, de forma inmediata, buscando ese marco que se comentaba para ver qué puede pasar ante la incertidumbre de la toma de decisión de financiación. Javier. Contrato social, porque esto es de 2 o de 3, no solo de 1, y mayor participación de clínicos y de sociedades científicas y, por supuesto, de pacientes. Igual. Bueno, si es solo una cosa, la cosa que podría resolverlo más rápido, creía un fondo especial para fármacos de cáncer, para financiación inmediata, ¿no? de los más importantes del momento. Javier. Me reservo la opinión por el enunciado de la pregunta. Estoy de acuerdo con todas las opciones que se han planteado. Es un proceso complejo, innovación, acceso, la tercera pata, sostenibilidad, que no la podemos olvidar, pero me reservo. Gracias. Bueno, pues como ya habéis dicho bastantes iniciativas y las recojo yo también, añadiría una inversión importante en digitalización de verdad para poder utilizar los datos en vida real y modular con esto las indicaciones. ¿Yo? Vale. Estamos obligados absolutamente todas las partes, políticos, médicos, farmacéuticos, enfermos, para que los beneficios de los avances científicos lleguen absolutamente a todos los ciudadanos que lo necesitan, en tiempo y forma, equitativa y sostenible. Quedan 6 segundos. Muchas gracias a todos. Gracias por la asistencia.